La semana pasada comenzamos una serie, el día de Pascua, que le llamamos Pascua lo explica todo. Pascua lo explica todo. Y hoy vamos a darle continuidad a esa plática, a esa conversación que comenzamos la semana pasada y hablamos acerca de cómo la Pascua explica la historia. Hablamos acerca de la historicidad de la Pascua. Hoy específicamente vamos a mirar cómo la Pascua explica las Escrituras. Cómo la Pascua, y cuando digo Pascua me refiero a la resurrección, ¿verdad? Domingo de Pascua o domingo de resurrección. Y cuando digo Pascua explica la historia, Pascua explica todo, Pascua explica las Escrituras, Pascua explica tu futuro y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. La resurrección es un acontecimiento histórico, decíamos la semana pasada, trascendental, que rompe paradigmas y define toda la historia. Lo que tú creas sobre la resurrección definirá toda tu vida. Lo que tú creas acerca de la resurrección va a definir toda tu vida. La semana 3 vamos a ver nuestro futuro y cómo impacta nuestro presente y nuestro futuro, pero hoy vamos a ver cómo la Pascua explica toda la Biblia, cómo explica la Escritura. Te dije la semana pasada que nos íbamos a anclar o a estacionar o a acampar por unas semanas en Lucas capítulo 24. Y vamos a estar estudiando el capítulo 24 esta semana y la próxima semana. Y no lo podemos leer todo, todas las semanas, pero yo te invito a que durante la semana tú mires el Evangelio según San Lucas y vayas al capítulo 24, porque la plática que vamos a estar teniendo hoy y la próxima semana y la que tuvimos la semana pasada coincide con ese capítulo. Y una de las cosas que miramos fue que ese capítulo está dividido en 4 segmentos o 4 estampas. El primer segmento de ese capítulo lo encuentran en los versos del 1 al 12 y es el encuentro de las mujeres con la tumba vacía. Como era tradición en la cultura y en la religión judía, el día viernes, que era día de reposo después de que se ponía el sol, no se podía hacer trabajo, así que ellas domingo en la mañana bien temprano iban a practicar los ritos funerales de una persona judía que había muerto. Y cuando llegan al lugar donde habían dejado el cuerpo de Jesús, en lugar de encontrar el cuerpo, encuentran una tumba vacía. Salen corriendo a decirle a los discípulos. Pedro y los demás discípulos quedan atónitos y no podían creer lo que las mujeres les estaban diciendo. Así que Pedro echó carrera y llegó a la tumba porque él quería comprobarlo por sí solo si la tumba estaba verdaderamente vacía. Ese es el primer segmento de ese capítulo. El segundo segmento habla acerca del encuentro de Jesús con estos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Eran 2 discípulos que estaban haciendo el recorrido de Jerusalén, unas 7 millas, iban a pie, caminando hacia Emaús. Y él se encuentra con estos 2 discípulos y de alguna forma a estos discípulos Jesús no les permite que lo identificaran. Y comienzan a tener una conversación. Jesús les pregunta, ¿por qué están tan desanimados y tan cabizbajos? Los 2 discípulos le dicen, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ocurrió en Jerusalén este último fin de semana? ¿Acaso no sabes que mataron a Jesús y nosotros pensábamos que Él era el Mesías? Y tienen esa conversación. Ellos estaban tan interesados en la conversación con Jesús que aún sin haberlo reconocido lo invitan a su casa y allí durante la cena participan de la comunión. En la comunión Jesús abre sus ojos espirituales y se dan cuenta que con quien hablaban era el Cristo resucitado. Era Jesús el Mesías. El tercer segmento de ese capítulo tiene que ver, los discípulos que estaban en Emaús corren de vuelta a Jerusalén y están hablando con el resto de los 11 discípulos y les están diciendo que Jesús había resucitado y de repente Jesús aparece en la sala de la casa donde estaban, les pide pescado, les pide de comer, ellos están sorprendidos.
porque no pueden creer que el que vieron colgado en una cruz y el viernes a las 3 de la tarde había expirado y dado su vida, hoy estaba frente a ellos y Jesús mismo le decía: toca las heridas de mis manos, toca las heridas de mis pies, y ellos no lo podían creer. Y tienen una gran conversación cuando Jesús le aparece a sus discípulos. Y el último segmento de ese capítulo es la ascensión. Los últimos 2 o 3 versos de ese capítulo tienen que ver con la ascensión de Jesús al cielo. Ver la resurrección como algo clave y fundamental para entender toda la Escritura se vuelve muy claro en ese segundo segmento del capítulo. Mira lo que dice Lucas 24, versos 6 al 7. Él no está aquí y Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea: que el Hijo del Hombre debería ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Y mira lo que dice ese verso 8. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. La Reina Valera contemporánea dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. En otras palabras, a la luz de la resurrección tuvo significado lo que Jesús había dicho días, semanas y meses antes de morir. Mientras no había resurrección, lo que Jesús había dicho antes de morir había perdido significado para estas mujeres. La resurrección les ayudó a entender las palabras de Jesús y nos ayuda a nosotros a entender las palabras de Jesús. Y luego mira lo que pasa en el segundo segmento, en el capítulo 24, en ese camino a Emaús. El verso 20 dice: sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y mira lo que dice ese verso 21. Nosotros teníamos, en otras palabras, en pasado, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo eso sucedió hace 3 días. Eso es lo que los discípulos, que tú los miras en ese pasaje, en ese segmento, estaban desesperanzados. Su esperanza estaba aplastada ante la muerte de Cristo, ante la muerte del Mesías. Pero si tú miras el verso 25 al 27, yo quiero que miremos esos versos por un segundo. Entonces Jesús les dijo: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Y entonces, mira lo que ocurre después. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de ¿quién? De Él mismo. Usted va siguiendo la conversación aquí. Ellos están desesperanzados, piensan que todo ha muerto, que todo tuvo un final que ellos no esperaban, hasta que Cristo les dice: pero es que ¿acaso no han mirado las Escrituras? Y Él empieza a hablarle de las Escrituras en el Antiguo Testamento y a hacerle una conexión entre el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés y las profecías, y todo lo que ellos dicen acerca de Él, acerca de Cristo. Cuando eso ocurre, algo pasa en la vida de esos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Estos hombres que estaban familiarizados con las Escrituras hebreas por toda su vida, las habían estudiado, no tenían sentido esas Escrituras hasta que vieron la cruz a la luz de la resurrección. Cuando ellos vieron la cruz y la muerte a la luz de la resurrección, la cruz le tuvo sentido. La cruz, la muerte en cruz sin resurrección no tiene sentido.
La muerte en cruz no era más que una entrega a una muerte de lo bajo, de lo más bajo. Para judíos y para romanos, el que moría en una cruz era humillante. Y cuando tú miras la cruz por sí sola, sin mirar la resurrección, no tiene sentido. Hoy no tenemos tiempo para mirar el capítulo 9 de Hechos. Pero ese es el famoso pasaje de la conversión de Saulo de Tarso al cristianismo. Es el pasaje donde Saulo de la ciudad de Tarso, quien era un fariseo, tiene un encuentro con Jesús que lo tumba de un caballo, literalmente e ideológicamente. Y él está ciego por 3 días y durante esos 3 días yo asumo que Pablo estaba reflexionando, porque Pablo, quien perseguía a los cristianos, para Pablo como judío el cristianismo era una afrenta, era una mentira, no tenía sentido por todo lo que él había aprendido de las Escrituras. Pero ese famoso pasaje de la conversión de Pablo, tiene él ese encuentro con Jesús. Y yo me imagino que Saulo se haría preguntas que se había hecho durante toda su vida. Cuando tú hablas de un Mesías en las Escrituras, sobre todo hebrea y judía, hablas de un ungido, hablas de un favorecido, hablas de que el Mesías es uno bendito y elegido. Entonces, el Mesías tenía por definición, según Pablo, que haber sido bendecido y favorecido por Dios. Pero aquí está Jesús, quien dice ser el Mesías, muriendo como un vil criminal en una cruz. Para Pablo eso no guardaba sentido. Para Pablo no tenía sentido que el Mesías favorecido y elegido por Dios muriera en una cruz. Inclusive él sabía que el que moría en una cruz era una persona que era maldita, según Deuteronomio 21:23. Mira lo que dice: porque cualquiera que es colgado de un árbol, en el lenguaje original dice de un madero, está bajo la maldición de Dios. De hecho, tú recuerdas a Jesús decir, colgado cuando estaba en esa cruz, decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que hasta el camino de Damasco no se podía reconciliar un Mesías maldito, un Mesías abandonado y un Mesías rechazado por Dios colgando en una cruz. El Mesías debió haber sido bendecido por Dios. El Mesías verdadero debió haber sido apoyado por Dios y acompañado por Dios, nunca abandonado por Dios. Pero ahí estaba Jesús y estaba Pablo tratando de hacer sentido de una realidad que no entendía. Saulo posiblemente estaba diciendo: ¿qué clase de tonto piensas que soy? ¿Piensas que no conozco las Escrituras? ¿Hasta cuándo él pensó así? Hasta que vio al Cristo resucitado. Cuando él vio al Cristo resucitado, eso lo cambió todo. Entonces, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces Dios lo vindicó, lo bendijo y recuperó todo lo perdido. Ponte en el lugar de Pablo. Si el Mesías resucitó, Dios entonces está complacido con él. Dios lo ama y Dios lo bendice. Voy a una parte con esto, síganme. Pablo dice: pero espera un minuto. Si Dios entonces lo amó y lo ama y está complacido con él, entonces cuando fue maldecido y cuando fue abandonado en aquella cruz, posiblemente fue maldecido y abandonado no por sus propios pecados, sino que pagó por el pecado de otra persona. O quizás pagó por el pecado de otras personas, y de repente la totalidad de las Escrituras comienza a encenderse el bombillo en la cabeza de Saulo de Tarso, quien luego se convierte en San Pablo y escribe 3/4 partes del Nuevo Testamento. ¿Qué llevó a un hombre
anticristiano, anti-Mesías, a convertirse en uno de los cristianos más asiduos que hemos conocido. ¿Qué lo llevó? El encuentro que tuvo con el Cristo resucitado. Para Pablo la resurrección lo cambió todo. Saulo siempre había pensado, posiblemente cuando el profeta Isaías hablaba de un gran rey y de un siervo sufriente, como dos personas distintas. Pero ahora, a la luz de la resurrección, este Jesús era el siervo sufriente y era el gran rey de reyes y señor de señores. A la luz de la resurrección, Isaías comenzó a tener sentido en una misma persona. Y cuando Pablo pensaba en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el templo y el altar lleno de la sangre de toros, de machos cabríos y de ovejas y de cordero, que nunca expiaron el pecado completamente, y que entonces fue un parche temporal, pero no una solución permanente. Podría ser posible que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntara al gran sacrificio de ese Mesías. Y cuando Pablo estaba mirando el libro de Ezequiel y el libro de Jeremías, comenzaron a tenerle sentido cuando empieza Ezequías a hablar de un nuevo pacto. Y cuando empieza Ezequías a hablar de que Dios miraba a la gente ya cara a cara, sin necesidad ni de un intermediario ni de un sacerdote, y Jesús se convierte en sacerdote y su presencia se convierte en un templo. Y si Jesús entonces es el Mesías, entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a bendecir todos los pueblos de la tierra y toda la gente de la tierra, entonces se hacía posible. Él le dijo a Abraham que a través de sus descendientes todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. ¿Cómo iba a pasar eso? A menos que tú tengas un Mesías que viene del linaje de Abraham, que es tanto un salvador sufriente como un rey conquistador, que paga el castigo del pecado de la humanidad en la cruz, derrota el poder del pecado, resucita al tercer día, y ahora todos los que invocan su nombre como Señor se unen a la descendencia de Abraham. Saulo habría estado diciéndose a sí mismo: la resurrección junto con la cruz hace que la cruz tenga sentido. Y entonces abre la comprensión de toda la Biblia y de toda la Escritura. Una vez que Pablo entiende que la resurrección y la cruz juntos, entonces él mira hacia atrás y toda la Biblia se abrió para él con una nueva perspectiva. Él había estado esperando un Mesías fuerte que iba a salvar a la gente fuerte. Pero ahora está viendo un Mesías que vino en debilidad para salvar a todos aquellos que admiten su debilidad y su necesidad de un Salvador. Después de ver a un Salvador resucitado, Saulo de Tarso se convierte en Pablo. Y finalmente entendió las Escrituras como nunca las había entendido antes. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijeron los dos discípulos que iban de camino a Emaús al final casi de la conversación? Míralo por un segundo, en el verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente se iba abriendo y nuestro espíritu iba conectando los puntos? Porque él hablaba acerca de la Escritura y cómo la Escritura hablaban acerca de él, como Jesús y como Mesías. Y el verso 27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Esto es bien importante para nosotros, este camino a Emaús, este capítulo 24, y cómo esas tres historias están hilvanadas por unos puntos importantes, como lo es cómo la resurrección explica toda la Escritura.
Jesús le estaba diciendo, toda la Biblia es acerca de mí. Toda la Biblia es acerca de mí. Toda la Biblia, una vez mi resurrección y mi cruz, toda la escritura se te abrirá. La Pascua explica las escrituras. Fue la verdad en la conversión de Pablo y sigue siendo verdad para ti y para mí cuando entendemos toda la escritura a la luz de la resurrección. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez tú has visto una película que luego de haber visto el final ves la película completa de manera diferente? Hay una película que salió en 1999 que Bruce Willis es uno de los actores principales y se llama El Sexto Sentido. Y te la voy a arruinar si no la has visto, pero si no la has visto en 20 años, no creo que la vayas a ver ahora. Al final Bruce Willis está muerto. Y es este niño que está teniendo conversaciones con Bruce Willis. Y una vez tú sabes que Bruce Willis había muerto, no puedes ver la película de la misma manera. Porque ahora dice, por eso es que el niño hacía tal cosa. Por eso es que no se miraban a los ojos en la película, porque no había nadie. Y el resto de la película la vas a tener que ver. Pero no puedes volver a ver la película El Sexto Sentido una vez. Tú ves el final porque el de verla de nuevo te cambia completamente. Así ocurre con la resurrección. Una vez tú entiendes el mensaje de la resurrección, cuando tú miras el resto de la historia desde Génesis 1:1 hasta el último verso de Apocalipsis, tú dices, eso es lo que querían decir. Si todas las escrituras apuntan hacia Jesús, ¿qué es lo que realmente nos quieren decir? Si todas las escrituras nos apuntan a Jesús, ¿cómo entonces lo podemos ver? Sabes que en Génesis Él es la semilla de la mujer. En Éxodo Él es el cordero pascual. En Levítico es nuestro sumo sacerdote. En Números es nuestra nube de día y nuestro pilar de fuego en la noche. En Deuteronomio es la voz de Moisés. En Josué es el capitán y el autor de nuestra salvación. En Jueces, nuestro juez y legislador. En Ruth es nuestro pariente redentor. En Samuel es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas Él es nuestro rey reinante. En Esdras es nuestro fiel escriba. En Nehemías es el reconstructor de la muralla y de vidas caídas. En Esther es nuestro Mardoqueo. En Job es la aurora desde lo alto y nuestro eterno redentor. En Salmos es nuestro buen pastor. En Proverbios y Eclesiastés nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, el amante de nuestra alma. En Isaías, el príncipe de paz. En Jeremías, la rama de justicia. En Lamentaciones, el profeta que llora. En Ezequiel es el que nos llama a salir del pecado. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas es el esposo fiel casado con la que lo traiciona. En Joel es quien nos bautiza en el Espíritu Santo. En Amós es quien toma nuestras cargas. En Abdías es el Señor que viene para salvar. En Jonás es la esperanza de la resurrección. En Miqueas es el bebé nacido en Belén. En Nahum, el vengador de los elegidos del Señor y nuestro escudo. En Habacuc, el evangelista de Dios. En Sofonías, nuestro Salvador. En Ageo, el restaurador de la herencia perdida de los hijos de Dios. En Zacarías es la fuente para todos. En Malaquías es el Hijo de Justicia, quien se levanta con sanidad y poder en sus alas. Toda la escritura nos apunta hacia Él. Él es el sacrificio de Abel. Él es el arco iris de Noé. Él es el carnero de Abraham. Él es el pozo
de Isaac. Él es la escalera de Jacob. Él es la vara de Moisés. Él es la onda de David. Él es la brillante estrella de la mañana. Él es el lirio de los valles, el más bello y señalado entre 10,000. Es la rosa de Sarón, es la miel en la roca, es el deseo de las naciones, es el consejero maravilloso, es el Padre eterno, es Dios fuerte y es el príncipe de paz. Toda la escritura nos apunta hacia Él. Toda la escritura de principio a fin, por completo. La Biblia completa es acerca de Él y para su gloria. Y por si todavía no lo has captado, en Mateo es el Mesías, en Marcos es el hacedor de maravilla, en Lucas es el Hijo del Hombre, en Juan es el Hijo de Dios, en Hechos es fuego del cielo, en Romanos nuestro justificador, en Corintios nuestro santificador, en Gálatas es la redención de la maldición de la ley. En Efesios es el Cristo de riquezas inescrutables. En Filipenses es el Dios que suple todas mis necesidades. En Colosenses es la plenitud de la deidad. En Primera y Segunda de Tesalonicenses es nuestro Rey que pronto regresa. En Primera y Segunda de Timoteo es el mediador entre Dios y el hombre. En Tito, mi fiel pastor. En Filemón, el amigo más cercano que un hermano. En Hebreos, la sangre del pacto eterno. En Santiago, nuestro gran médico. En Primera y Segunda de Pedro, mi buen pastor. Primera de Juan es amor. Segunda de Juan es amor. Tercera de Juan es amor. En Judas, el Señor que viene con 10,000 de sus santos. Y en Apocalipsis, el Rey de reyes y Señor de señores. Todo es acerca de Él. Todo es acerca de Él. La resurrección te lleva a entender, es su presencia, es su gracia, es su misericordia, es su amor. Él es la fuente inagotable. No importa dónde tú estés hoy, no importa dónde hayas estado, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que viene a Él no morirá nunca, jamás. La vida quiere descartarte, la vida quiere marginarte, la vida quiere aplastarte, pero la cruz y la resurrección, la vida no tiene sentido. Pero cuando miras la cruz y la muerte a la luz de la resurrección el tercer día, tú dices: ese es mi Salvador, esa es mi esperanza viva, esa es mi roca, esa es mi salvación, ese es el autor de la vida, esa es mi paz, esa es la puerta. Entonces algo cambia a la luz de la resurrección. No nos podemos quedar igual. La resurrección fue mi día cuando tuve un encuentro con la resurrección de Cristo. Cuando Saulo tuvo un encuentro con la resurrección, ese fue su día. ¿Y sabes qué? Puede ser tu día también. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, te abro mi corazón. Perdona mis pecados. Gracias, oh Dios, por tu muerte. Gracias, Jesús, por tu resurrección. Toma mi vida, toma el resto de mis días y permíteme vivir de acuerdo a tu resurrección y de acuerdo a tu plan, Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta tarde y acompáñanos con esta canción. Yeah.
Pero del otro lado me viste desde ahí. Hiciste un camino para acercarme a ti. Dejaste atrás el cielo para morar en mí. Mi deuda en la cruz tú pagaste tú por mí. Mis cadenas tú rompiste, esperanza tengo en ti. Gracias, Cristo, por tu sangre en mí. Gracias, Cristo, me has lavado ahí. Gracias, Cristo, me has salvado en ti. Y de las tinieblas en tu luz estoy. Tomaste mi lugar en la tumba de mi corazón. Moriste y al tercer día saliste vencedor. Y ahora la muerte no tiene aguijón. Ya he sido transformada, por tu sangre vivo yo. Gracias, Cristo, por tu sangre en mí. Gracias, Cristo, me has lavado. Gracias, gracias, Cristo, me has salvado en ti. Y de las tinieblas tu luz estoy. Nada es más fuerte que la poderosa sangre de Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Nada es más fuerte que la poderosa sangre de Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Gracias, Cristo, por tu sangre en mí. Gracias, Cristo, me has lavado ahí. Gracias, Cristo, me has salvado en ti. Y de las tinieblas en tu luz estoy. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. De mis maldades me perdonó. A su nombre, gloria. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor esta tarde? Y si tú has sido rescatado de las tinieblas y has dado tu vida a Jesús, si le has dicho, Señor, quiero que tú seas mi Salvador, tenemos un regalo especial para ti.
puedes ir a nuestro módulo de siguientes pasos, próximos pasos, y tenemos una moneda que queremos darte para que te acuerdes acerca del día en que diste tu vida a Jesús o que le dedicaste tu vida. De esa forma puedes recordar cada vez que camines por tu vida, puedes decir: esta moneda me recuerda lo que Jesús hizo por mí. La tenemos de regalo para ti allá. A las personas que nos están ayudando con la oración, les pido que pasen al frente para orar. Y también si eres nuevo en North Place, tenemos la fiesta para nuevos invitados, para conexión de huéspedes. No te la puedes perder. Déjeme hacer una oración y de esa forma concluimos nuestro servicio hoy. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra, por tu sacrificio por nuestras vidas. Te pedimos que bendigas nuestra semana en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y haya en ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.